damos la bienvenida a todas. Ya tejiendo sororidades, les da la bienvenida a este curso y desde ya les estamos motivando para que más adelante participen en la Cátedra Popular de Teología que vamos a realizar. Ya les estaremos enviando los correos para que se inscriban y también para que nos ayuden a difundir esta convocatoria. Como nos dicen en el chat, este encuentro de mujeres que estamos construyendo conocimiento y sororidad. Entonces, es un gusto, un placer tenerlas aquí en esta mañana colombiana, tarde en otro país. Les damos la bienvenida al curso Historia del Cristianismo desde las mujeres, los márgenes y los silencios. Este curso va a estar dirigido por Carmiña Navia Velasco, para muchas conocidas, pero nunca está de más recordar que Carmiña ha dedicado su vida a dos grandes vertientes de trabajo. Una de ellas es todo lo que tiene que ver con la literatura. Ella es doctora honoris causa de la Universidad del Valle y en ese campo tiene múltiples trabajos e investigaciones, todos desde el punto de vista de la mujer. Pero otra de sus grandes vertientes, como les decía, es la teología. Y desde la teología, Carmiña nos viene aportando hace muchísimos años en América Latina, es una de las pioneras en la teología feminista. Y bueno, ella con sus reflexiones e investigaciones nos está aportando el punto de vista de las mujeres acerca de textos bíblicos, espiritualidad feminista, y el caminar de las mujeres creyentes en la historia y en el hoy. Sus aportes nos los hacen desde como ensayista, pero también como poeta. Tenemos muchas publicaciones de ella en este sentido. Ha trabajado el lenguaje religioso. Vamos a destacar solo algunas de sus muchas obras, de sus publicaciones. Tenemos La mujer en la Biblia, opresión y liberación, Judith, relato feminista en la Biblia, La poesía y el lenguaje religioso, Estrellas fugaces para el Adviento y la Navidad, Reflexiones para Semana Santa y Pascua. Bueno, algunas de sus obras. Nada, solo darle la bienvenida a Carmiña y el agradecimiento por este regalo que nos hace. Este curso, que sin duda es un gran aporte en nuestra formación como mujeres, algunas feministas, algunas creyentes, algunas no creyentes, pero que estamos interesadas en conocer y develar la presencia y el aporte de las mujeres, en este caso, en el ámbito del cristianismo. Entonces, vamos a estar trabajando 3 sábados seguidos, a partir de las 10 de la mañana, hora colombiana, y esperamos pues disfrutar y aprovechar al máximo este regalazo que nos hace Carmiña. Bienvenidas todas. Y te doy la palabra, Carmiña. Bueno, gracias Yuli por la presentación y la apertura. Gracias a todas y bienvenidas a nuestro espacio. Son 3 sesiones de la Cátedra de Espiritualidad Feminista y Teología María de Magdala, que vamos a centrarnos en el desarrollo del cristianismo en la perspectiva de las mujeres. La metodología sería la siguiente: yo expongo la totalidad del tema de hoy y al final abrimos un espacio para aclaraciones, preguntas. Por eso les sugiero que cada una anote a lo largo de la exposición las inquietudes o preguntas que les surjan o aportes que quiera realizar, para que al final podamos tener un diálogo abierto en torno a la temática. Les pido el favor de tener los micrófonos apagados, porque si no a veces pues eso interfiere. Vamos a compartir pantalla, esperemos que la cosa salga bien, si no me dan unos minutos para mirar cómo es que es la cuestión.
Bueno, creo que salió bien. Sí. Bien, entonces el curso de los 3 sábados se titula así, ¿no? Miradas a la historia del cristianismo desde la marginalidad y las mujeres. Eso quiere decir que no vamos a hacer una reseña de conquistas de la iglesia, que no vamos a hacer un listado de los papas y la historia del papado, sino que vamos a mirar cómo a lo largo de estos 21 siglos ya se han ido generando una serie de movimientos, se han impulsado, se han sucedido una serie de grupos y movimientos en los márgenes y en las mujeres que han ido tejiendo a lo largo de estos siglos el cristianismo. Como punto de partida tenemos que tener en cuenta entonces cómo se aborda esto de la historia, ¿no? Porque el curso se llama Historia del Cristianismo. Entonces tenemos que ser conscientes de que la pregunta es la que construye el objeto histórico. Es decir, el objeto se construye porque yo formulo una pregunta. En abstracto no existe la historia, sino que la historia existe en concreto a partir de preguntas que se formulan. La ciencia siempre funciona así. A partir de preguntas se configura el objeto de estudio. Es el caso concreto de nosotros, pues la historia. Vamos a tratar de mirar, o estamos mirando la historia desde la construcción de la memoria. Es decir, hacer memoria. No, como les decía antes, no reseñar fechas o acontecimientos, sino hacer memoria del acontecer, de la vida diaria. Esto se inscribe entonces en lo que llamamos historia cultural, cómo se van configurando, cómo se van desarrollando las representaciones a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Completamente distinto es esto a señalar la historia como una sucesión de nombres y de fechas. Por supuesto, vamos a ubicar las fechas porque eso es importante, pero lo que nos interesa destacar es una dinámica social que se ha ido generando y que por tanto esa dinámica social ha mostrado la configuración de diferentes momentos, dialécticas o configuraciones del cristianismo. Nos vamos a focalizar, es decir, vamos a mirar especialmente comunidades, grupos, y lo vamos a hacer en una mirada desde los límites, lo liminal, desde los márgenes y desde las mujeres, porque normalmente esos límites y esos márgenes han sido silenciados y mucho más las mujeres que además de silenciadas han sido invisibilizadas. Entonces vamos a centrarnos en esas dinámicas liminales o dinámicas de la orilla, del límite. En los últimos años, la historia en general está siendo reescrita en el mundo entero, especialmente en el mundo occidental, que es el mundo en el que nosotros nos movemos. Por tanto, está cuestionada, se ha puesto en cuestión ese calificativo de LA, como una sola historia, la historia. Lo que existen son distintas miradas sobre las historias. Entonces, estamos hablando del cristianismo. Una cosa en el cristianismo son los aconteceres jerárquicos de la iglesia, centrales en torno al papado. Otra cosa son, por ejemplo, las corrientes espirituales. Otras cosas son el arte en el cristianismo. Y nosotros vamos a centrarnos especialmente en los grupos de mujeres. Vamos a tener en cuenta alguno que otro también grupo marginal que no sea de mujeres, pero normalmente lo que vamos a mirar son las historias de las mujeres dentro del desarrollo del cristianismo. Bien, hoy, en el día de hoy, vamos a centrarnos y vamos a fijarnos fundamentalmente en los orígenes.
en las características de las primeras comunidades. ¿Cómo nació el cristianismo? Nació en vida del maestro de Galileo, nació a su muerte, nació después de la experiencia de la resurrección. Son preguntas que están vigentes, ¿no? Porque hay una respuesta que ha sido oficial y permanente que planteaba Jesús fundó la iglesia. Después hay un debate a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XX en la que se plantea que Jesús no fundó ninguna iglesia, que Jesús más o menos organizó unas comunidades que estaban en pos suyo, estaban en su seguimiento. Entonces, ¿cuándo nace realmente el cristianismo? Si tenemos la certeza y la claridad de que Jesús era un judío, básicamente Jesús era un judío. Entonces, ¿cuándo nace el cristianismo? ¿Antes o después de su muerte, con la experiencia de la resurrección? Es una pregunta que tenemos que formularnos. Los grupos van definiendo su identidad en la medida en que construyen sus identidades colectivas. Es decir, un grupo se va conformando en la medida en que camina junto y va construyendo una identidad colectiva, comunitaria. La rememoración y los rituales juegan un papel definitivo en la construcción de esta identidad. Es decir, se construye una identidad en la medida en que se rememora, en la medida en que se hace memoria. En los rituales se actualiza la memoria. En el caso del cristianismo, tenemos que hablar de diferentes grupos o comunidades que van estableciendo su identidad durante el primer siglo del cristianismo, el primer siglo de esta era, van estableciendo su identidad a partir de sus propias memorias. Son grupos o comunidades diferentes. Tenemos referencias claras de Q, un grupo que se denominó Q porque no está establecido, digamos, más claramente su concreción. Tenemos el grupo de las comunidades de Lucas, de Marcos, de Mateo, de Juan. Tenemos las diversas, porque son diversas comunidades paulinas, diversas tradiciones paulinas. Y cada grupo recuerda según sus propias preguntas y necesidades. La historia actualmente nos plantea que la pregunta por el pasado, es decir, ¿qué pasó ayer?, tiene que ver sobre todo con el presente y el futuro. Es en el presente, es para resolver problemas del presente, es para responder inquietudes del presente que se mira hacia atrás. Entonces, desde ese presente y desde sus condiciones propias, cada uno de los grupos o comunidades va planteando preguntas y a partir de esas preguntas hace memoria de Jesús, hace memoria de sus palabras, hace memoria de sus planteamientos. Distintos grupos van a tener como respuesta distintas memorias, porque cada uno está ubicado en un lugar y cada uno tiene unas condiciones concretas y cada uno va a responder a esas condiciones y las preguntas van a surgir de esas condiciones concretas. Entonces, como punto de partida, nosotras vamos a mirar, vamos a ubicarnos, vamos a pararnos en lo que llamamos los relatos de la tumba vacía. Los relatos de la tumba vacía. Vamos a partir de allí. Y eso significa entrar directamente en una polémica que está planteada actualmente. ¿Por qué? Hay diferentes posturas exegéticas en torno a los relatos o a los mitemas o a las unidades llamadas de la tumba vacía. Cuando Pablo habla por primera vez, es decir, la primera vez que se pone por escrito la memoria de Jesús, cuando Pablo habla de esa resurrección en Primera de Corintios 15:5, Primera de Corintios 15:5,
no habla de la tumba vacía, ignora totalmente la visita de las mujeres a la tumba vacía. Ustedes pueden luego confrontar esa cita de 1 Corintios 15:5, que es la primera vez que se habla en el Segundo Testamento de la resurrección, y se ignora la tumba. Esa es la primera vez que se pone por escrito. Sin embargo, los relatos llamados de la tumba vacía pueden responder a tradiciones muy antiguas, o responden a tradiciones muy antiguas que pueden tener un trasfondo histórico en relación con el duelo de las mujeres por Jesús. El duelo de las mujeres por Jesús es a lo que nos remiten los relatos de la tumba vacía. Es importante, quiero señalar lo siguiente. Hay unos teólogos muy actuales hoy en día, exégetas, teólogos, digamos, que están en la punta de lanza, que plantean una ignorancia total de los relatos de la tumba vacía, porque plantean eso es fruto de la imaginación. No se conoce tumba de Jesús, no hay tumba vacía, no hubo visita de las mujeres a la tumba, eso es pura imaginación. Entonces quiero insistir lo siguiente. Hay 3 textos canónicos y 2 evangelios muy serios, no canónicos, pero muy serios, que se refieren a la tumba vacía, que construyen los relatos de la tumba vacía. Y es necesario reconocer desde el punto de vista de los estudios la importancia de la expresión literaria. Si estos autores de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Tomás y el Evangelio de Pedro utilizaron los relatos de la tumba vacía, era porque literariamente era significativo para ellos y querían plantearnos algo en directo sobre ello. Estos relatos de la tumba vacía, como yo les decía antes, hacen alusión al momento del duelo, es decir, el momento en el cual Jesús se va, sus discípulos y discípulas quedan y lo duelan, es decir, experimentan un dolor frente a eso. Con eso tenemos alusión. Entonces, la tumba vacía ha dado margen a relatos, como les decía, los canónicos, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, a muchísima expresión artística y a muchísimas historias que se nos narran alrededor de ellos. No podemos desconocerlos. Desconocer los relatos de la tumba vacía es desconocer un elemento fundamental en la experiencia de la resurrección del cristianismo. En las antiguas Grecia y Roma, y en general a lo largo de la historia, se reconoce la importancia de las mujeres en los procesos de duelos ante la muerte. Sus llantos, sus lamentaciones, el cuidado de los cuerpos ha sido definitivo en todo el proceso de duelo que se ha vivido a lo largo de la historia. Estos duelos, lamentaciones que hacían, que todavía hacen en algunas partes en Colombia, por ejemplo en el Chocó, las mujeres, estos duelos, estas lamentaciones se hacen muchas veces en las tumbas. Esta memoria persistente en los evangelios, que se sostiene por encima de la memoria de Pablo, nos habla de las mujeres en el duelo por Jesús. Hay que tener en cuenta que la primera vez que se habla de la resurrección en el Segundo Testamento, como les decía, lo hace Pablo
e ignora la tumba vacía e ignora a las mujeres. Sin embargo, en los escritos posteriores, por encima de su memoria, se nos habla de las mujeres en el duelo por Jesús. Estudiosas y estudiosos consideran importantes estos relatos en la constitución del cristianismo. Y estos relatos nos hablan de una actividad, de un papel femenino fundamental en los días y en los tiempos posteriores a la resurrección. Para quienes quieran profundizar en esta temática, yo les recomiendo estos dos libros. Por un lado, hay autores varios, publicados por Verbo Divino, un texto que se llama Duelo y Género, y que se llama Reimaginando los orígenes del cristianismo. Editorial Verbo Divino, Reimaginando los orígenes del cristianismo, por un conjunto de especialistas. Dentro de ese libro, Carmen Bernabé tiene un texto que se llama Duelo y Género en los relatos de la visita a la tumba. Duelo y género en los relatos de la visita a la tumba de Carmen Bernabé es una de las posibilidades de profundización. Y la otra, quien quiera más empaparse de la situación, del papel de las mujeres en la fundación del cristianismo mismo, en los orígenes del cristianismo, les recomiendo este texto de la norteamericana Catherine Corley, Maranatha, ritos funerarios de las mujeres y orígenes del cristianismo, también de Verbo Divino. Entonces tenemos claramente que hay un testimonio extra e intrabíblico de la importancia de las mujeres en el movimiento de Jesús durante su vida y en las primeras décadas posteriores a su muerte. Cuando tenemos las palabras de 1 Timoteo 2, 14, 15, 1 Timoteo 2, 14, 15, es porque nos encontramos con una realidad anterior de presencia fuerte de las mujeres. Realidad que Timoteo en su carta contraviene. Los valores de la sociedad patriarcal se imponen aquí por sobre prácticas cristianas anteriores que no negaban a las mujeres la autoridad espiritual y en algunos casos ni siquiera el liderazgo de hecho. Hay muchas evidencias que sugieren que las mujeres tuvieron papeles significativos en las primeras fases del cristianismo, aunque estén enterradas bajo historias que celebran los logros masculinos. Otro texto en el cual podemos profundizar es esta publicación de Sígueme, Heinrich Reisman, El nacimiento de las creencias cristianas. Durante los 2 primeros siglos era natural que las mujeres actuasen como líderes y su papel de administradoras del hogar socialmente aceptado las hacía especialmente capaces para esta tarea. Testimonios claros y suficientes de enfrentamientos o al menos diversas tendencias por el comportamiento de los géneros. Voy a hablar ahora, me voy a detener en una mirada muy rápida porque no nos da el tiempo para detenernos mucho más, en 3 mujeres. La figura de 3 mujeres que han sido bastante marginadas y silenciadas, en el caso de una de ellas desfigurada su memoria, y que sabemos poco de ellas, pero que estas 3 mujeres como ejemplo, como tipo, como personajes tipo, nos dan una idea de lo que había detrás de ellas, porque normalmente una persona y un líder y una mujer o un líder no actúa sola, actúa con un conjunto que la respalda detrás. Vamos a mirar entonces a María de Magdala, Tecla de Iconio y Marcela de Roma
en los primeros 3 siglos del cristianismo. La primera en el primero, la segunda en el segundo, la tercera en el tercero. Aquí tenemos una pintura en una pared de catacumba muy antigua, en donde está mostrada Tecla de Iconio con Pablo. Aquí tenemos una de las múltiples representaciones artísticas de María de Magdala, y aquí tenemos una representación artística de Marcela de Roma. María de Magdala. Voy a señalar cosas mínimas, ¿no? Ella nos daría para un curso todo. María de Magdala aparece en todas las listas de mujeres que señalan los evangelios canónicos. En todas. Y en todos los evangelios, María de Magdala encabeza las listas de visita a la tumba. Encabeza, es decir, está al frente del grupo que visita la tumba, está al frente del grupo de mujeres que sigue a Jesús. Es la primera testiga de la resurrección en el Evangelio de Juan. Hay algunos autores, inclusive, que proponen que María de Magdala es la autora del Evangelio de Juan y se esconde detrás de la figura del discípulo amado. Esto se ha señalado con una cierta insistencia y con bastante seriedad por parte de algunos profesores en Norteamérica. En los apócrifos, es decir, por fuera de los evangelios canónicos, en los apócrifos se deja un claro testimonio de su rivalidad con Pedro. Se plantea siempre en los apócrifos un reconocimiento de la autoridad por parte de las mujeres y un enfrentamiento con la autoridad de Pedro. Yo quiero insistir en que los evangelios apócrifos, a la hora de mirar la historia del cristianismo, a la hora de ver cómo se desarrollan las primeras dinámicas cristianas, son muy importantes. Porque si bien en la iglesia no se les reconoce digamos, un poder revelador, es decir, no se les reconoce para fundamentar la dogmática, todos los textos que están escritos en una época, todos los textos literarios de una época, están dando testimonio de la dinámica que se desarrolla en esa época. Y como estamos en los orígenes del cristianismo, más allá del triunfo del cristianismo ortodoxo, nos dejan ver los movimientos y las dinámicas sociales al interior de las comunidades. Es muy importante la rivalidad que aparece entre María de Magdala y Pedro en algunos evangelios apócrifos, porque eso nos muestra que ella jugó un papel importante y significativo en esta dinámica de autoridad. Quizás por eso mismo la volvieron prostituta. Bien, entre otras cosas significativas, María de Magdala tiene su propio evangelio, ¿no? El Evangelio de María de Magdala, o el Evangelio de María, o el Evangelio de María Magdalena, es un apócrifo gnóstico del cual se ha perdido la gran mayoría de su texto, pero que se conservan algunas líneas muy significativas y muy importantes. Tecla de Iconio. Es una figura que está más en la bruma de la leyenda. Es una figura, es una figura que está ligada a Pablo. Básicamente su existencia primera, tapabocas, su existencia primera se da a partir de un texto que se llama Hechos de Pablo y Tecla. Hechos de Pablo y Tecla. Allí tenemos que se refieren a ella de una manera especial
y nos dan los elementos fundamentales de su figura. Sin embargo, la figura de Tecla está en discusión, hay escritos que se refieren a ella, hay un santuario que se le dedica. Es una figura paradigmática. Literariamente la llamamos un tipo, es decir, es un tipo de mujer que pudo existir. Hay rastros claros de su existencia histórica, varios templos dedicados a su figura, entre ellos la Catedral de Tarragona, provincia de Cataluña, una iglesia muy importante. La figura de Tecla lo que nos muestra es una resistencia al sistema imperial patriarcal, porque ella se niega al matrimonio. La historia de Tecla, más o menos resumida, es la siguiente. Ella escucha a Pablo predicar, se enamora del mensaje de Jesús, es decir, del mensaje de Pablo, y decide seguirlo, y además decide predicar el mensaje de Jesús. Y para ello se niega al matrimonio. Se convierte entonces en una predicadora itinerante y posteriormente desobedece al mismo Pablo, porque Pablo le dice que se quede quieta, que se quede en un sitio. Ella, sin embargo, se hace una predicadora. Entonces, esta mujer, Tecla de Iconio, es un paradigma de lo que pudieron ser muchas mujeres al escuchar por primera vez el mensaje misionero de Pablo o el mensaje misionero de otros apóstoles. Concretamente, de ella tenemos un testimonio muy claro, porque hay un libro que se llama Hechos de Pablo y Tecla, en donde nos la presentan claramente. Se convierte entonces en una predicadora itinerante. Marcela de Roma. Estamos un siglo después, ya el cristianismo se está configurando cada vez más como religión. Hay un tronco, se han quedado por fuera muchas de las expresiones menos centrales. Y tenemos que Marcela de Roma es una mujer que vive en Roma entre el 325 y el 410. Una de las principales fuentes sobre su figura es la carta de Jerónimo de Estridón a la Virgen Principia, una carta que se titula Sobre la vida de Santa Marcela. En esta carta, Jerónimo de Estridón, contándole a la Virgen Principia, habla maravillas de Marcela. Y da testimonio del papel que jugó Marcela en los estudios bíblicos. Algunos de ustedes, o al menos la mitad, o a lo mejor la mayoría, no lo sé, saben perfectamente quién es Jerónimo, quién es San Jerónimo o Jerónimo de Estridón, a quien en la iglesia se le reconoce como el fundador de los estudios bíblicos. Se le dedican cátedras, se le dedican homenajes, se le dedican escuelas y se le reconoce como el fundador de los estudios bíblicos. Yo pregunto, ¿cuántas de ustedes han escuchado hablar de Marcela de Roma? Y sin embargo, el papel que jugó Jerónimo en los estudios bíblicos no habría sido posible sin Marcela de Roma. Porque la verdadera fundadora de los estudios bíblicos es Marcela de Roma, que funda y establece la primera comunidad de estudios bíblicos, la primera escuela de estudios bíblicos, y convoca a Jerónimo para que sea maestro en esa escuela. Marcela queda viuda muy joven y vive en el Palacio del Monte Aventino. Queda viuda y queda rica. Renuncia a volverse a casar y dedica su casa y su fortuna a una casa para la convivencia entre mujeres. Una convivencia que tiene como objeto orar, estudiar y atender a los pobres. Fundadora de la primera escuela bíblica, que llama a Jerónimo para que sea maestro de un grupo de mujeres. Algunos investigadores, muy escasos, claro, le atribuyen partes de la traducción de la Vulgata,
Es posible, es clarísimo para mí que ella fue una estudiosa bíblica a la par de Jerónimo. Jerónimo en algunas cartas, porque no se conoce la correspondencia de Marcela a Jerónimo, pero sí las cartas de Jerónimo a Marcela. Y en muchas de las cartas de Jerónimo a Marcela, Jerónimo le dice, me tienes loco con tus preguntas, con tus propuestas, no sé cómo responder a ello, me pones a estudiar. O sea, permanentemente él está reconociendo su papel de iniciadora de estos estudios, de motivadora, de impulsora. Bueno, volviendo un poco atrás, ¿cómo podemos definir el cristianismo en sus orígenes? ¿O cuáles serían básicamente las características de esas primeras comunidades cristianas? El cristianismo en un primer momento, desde el punto de vista de la dinámica cultural, que les dije que vamos a mirarlo, es una contracultura al interior del judaísmo y del Imperio Romano. Hay claras trazas de esa contracultura. Hay claras trazas de cómo se va definiendo el cristianismo en torno a los ejes o paradigmas culturales en los cuales se desarrolla el judaísmo y en los cuales se mueve el Imperio Romano. Vamos a centrarnos en algunas pocas. Los testimonios de los contradictores del cristianismo nos hablan del papel de la mujer y de algunas de las características de esa contracultura. Dice, por ejemplo, Celso. Celso es uno de los contradictores filósofos del cristianismo. Dice, he aquí algunas de sus máximas. Lejos de aquí todo el que poseyera alguna cultura, alguna sabiduría o algún discernimiento. Son más recomendables a nuestros ojos si alguno fuera ignorante, simple, inculto, pobre de espíritu, que venga a nosotros con valentía. Al reconocer que tales hombres son dignos de su Dios, muestran bien claramente que no quieren ni saben conquistar sino a los necios, a las almas viles y sin apoyos, a los esclavos, a las pobres mujeres y a los niños. ¿Qué muestran hay, pues, en ser un espíritu culto, ¿qué motivo hay? Pues en ser un espíritu culto, en armar los conocimientos bellos, en ser sabio y en ser tenido por tal. ¿Será esto un obstáculo para el conocimiento de Dios? ¿No será más bien otras tantas ayudas para alcanzar la verdad? ¿Qué hacen los charlatanes y los saltimbanquis? Celso, que es uno de los filósofos romanos más reconocidos contra el cristianismo, nos plantea en su discurso verdadero contra los cristianos que los cristianos son un conjunto, una sarta de ignorantes, débiles de espíritu, pobres de espíritu, simples. Es decir, lo que la cultura reconocía en ese momento, el cristianismo lo negaba, o el cristianismo se situaba al otro lado de lo que la cultura reconocía. Marco Cornelio Fontón, inicios del siglo II, romano. ¿No es escandaloso que los dioses sean atropellados por una pandilla de gentes que está fuera de la ley y que actúa como temerarios desesperados? Esos temerarios han reclutado de los estratos más bajos de la sociedad, de las masas más ignorantes, con mujeres crédulas que se dejan llevar por la debilidad de su sexo. De esa forma han constituido un conjunto de conjurados o conspiradores impíos que en medio de reuniones nocturnas, ayunos impíos y comidas indignas de humano, han sellado su pacto, no con una ceremonia sagrada, sino con una profanación sacrílega. Forman una masa que se esconde furtivamente en lugares ocultos porque tienen vergüenza de la luz. Estos dos testimonios de Celso y de Marco Cornelio Frontón nos dejan ver que los cristianos primero se sitúan en el otro extremo de la cultura vigente.
Aquí tenemos los escritores que hablan contra el cristianismo son una fuente que nos ayudan a iluminar ciertas cosas, pero las fuentes en las cuales realmente vamos a entrar a fondo en estas dinámicas, pues son las fuentes canónicas y los apócrifos, todos los evangelios apócrifos. Veamos entonces, vamos a centrarnos en dos aspectos de esa contracultura, que son a mi juicio de los más importantes, pero repito que hay más, o sea que el cristianismo como tal, en su conjunto, el movimiento de Jesús fue un movimiento contracultural al interior del judaísmo y del imperio. La comida en el movimiento de Jesús. La comida, lo que se come, cómo se come, con quién se come, eso es un elemento que desde el punto de vista de la antropología cultural son elementos definitivos en la comprensión de un pueblo y de una cultura. O sea, todo lo que es en torno a la mesa, la antropología cultural lo ha definido como significativo para reconocer las características de un pueblo o de una cultura. En el mundo judío, en torno a la mesa, en torno a la cultura, regían unas leyes de la pureza muy fuertes. Unas leyes de pureza excluyentes que limitan con quién se puede sentar una persona a la mesa. Se excluyen alimentos y se excluyen personas. El matrimonio entre los judíos solo está permitido entre las personas con quienes se puede comer. Esos son unos de los límites de la comida. La comida limita el mundo relacional del judaísmo. En el Imperio Romano, los banquetes son muy importantes. El banquete, el simposio. El banquete es fuente de reconocimiento, fuente de estatus, fuente de dinero, fuente de prestigio, lugar de celebración y amistad. A los banquetes romanos solo pueden ir quienes están estrictamente invitados y se es muy estricto y muy selectivo en la invitación. Las invitaciones a esos banquetes sociales son deseadas, buscadas, se mueven influencias para buscarlas. En algunos casos el banquete está ligado al simposio. El simposio es una comida de intelectuales que discuten y discurren sobre diferentes temas mientras comen. El simposio permite a los invitados recostarse a la mesa mientras es servido. Los banquetes romanos tenían muchos servidores que no participaban, por supuesto, del banquete. Entonces, tanto en el mundo judío como en el mundo romano, la comida estaba limitada, restringida por una serie de prohibiciones, exigencias, mandatos que determinaran cómo era que había que comer y por consiguiente cómo era que se configuraba o se determinaba un grupo. Como casi todos los grupos en el mundo, porque eso es una cosa común, bastante universal, Jesús y su movimiento hacen de la mesa y de la comida un lugar de encuentro, un lugar muy importante de acogida, de celebración, de conmemoración. Y Jesús, para que por supuesto, como todo el mundo, la comida era muy importante, es acusado en varias ocasiones de comer con publicanos y pecadores. En otras ocasiones lo acusan de comilón y de borracho. Jesús reparte el pan cuando la gente está cansada, cuando la multitud que lo ha seguido está cansada. Rompe permanentemente las leyes de la pureza. Vamos a mirar una cita de Lucas 14, 12, 24.
sobre esta cuestión del banquete de la comida en Jesús. Si alguno de ustedes, cualquiera, quisiera leerlo, le damos un reposito a mi voz. Dijo también al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados y ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Gracias, Sandra. Rafael Aguirre, un especialista en los orígenes del cristianismo, en su libro La Mesa Compartida nos dice: la invitación que se hace en plazuelas y callejuelas se dirige a los que no pertenecen a la élite urbana y se les invita a entrar en el momento en que lo tienen más prohibido, la noche, y en la zona reservada a la élite, pero no para realizar tareas serviles, sino como invitados a una cena. Quienes escucharon a Lucas tienen que quedar atónitos ante la conducta del rico anfitrión. Para la comunidad cristiana de Lucas es muy importante y se define así: no es una comunidad cerrada y excluyente, sino abierta e inclusiva. En ella y en torno a su mesa se congregan gentes de procedencias sociales muy distintas. Y esto crea dificultades muy serias para ricos y socialmente honorables. En un banquete en que iban a ir lisiados, cojos, mendigos, no podían entrar ricos, ni podían entrar judíos puros, porque todo eso estaba condenado por las leyes de la pureza y por las costumbres sociales del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús propone un banquete, una mesa compartida, un ritual de la comida totalmente distinto, contracultural. Otro de los aspectos en los cuales esta contracultura se establece de la mejor manera y de la manera más radical es en las bienaventuranzas. Sandra, ¿quieres volver a leer, por favor? Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien. Las bendiciones o bienaventuranzas son un género muy popular, muy conocido en el mundo antiguo. Se considera bendecido o bendecido por Dios o bienaventurado una persona que tiene honores, riquezas, abundancia, reconocimiento. Y hay muchas tradiciones judías especialmente, pero eso trascendía un poco el universo judío, de personajes que agradecen a Dios su bienaventuranza, agradecen a Dios sus bendiciones, que van siempre en esa perspectiva, honores, riqueza, abundancia, reconocimiento. Y Jesús les da la vuelta completamente. No se conoce una bienaventuranza distinta a las de los evangelios que subviertan totalmente este sentido primitivo. Por primera vez Jesús habla de una bendición o de una bienaventuranza totalmente distinta, completamente distinta, que se aleja de la abundancia, de la riqueza, de los honores, del reconocimiento. Así pues, los seguidores de Jesús tienen que ser diferentes, tanto en lo religioso como en lo irreligioso. El Sermón del Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que existe en el Nuevo Testamento. Aquí hay un sistema de valores cristianos, de norma ética, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida y de gama de relaciones del cristianismo que están totalmente en discordancia con el mundo no cristiano. Y esta contracultura cristiana, en lo anunciado por Jesús, es el reino de Dios. Esto es de un predicador o un pastor protestante, John Scott, el Sermón del Monte, entendido como contracultura cristiana. Las primeras generaciones cristianas tratan de encarnar estos valores con la fuerza del amor primero, reseñado en el Apocalipsis, ese amor primero, esa fuerza del amor primero. Esto lo lleva al margen, al señalamiento y en últimas a las catacumbas. Porque practicar la contracultura cristiana en muchos aspectos, pero fundamentalmente en el aspecto de la comida y en el aspecto de las bienaventuranzas, los margina. Y mucho más, o sea, como les digo, hay muchos aspectos, por ejemplo, la contracultura cristiana del perdón a los enemigos. La contracultura cristiana de ojo por ojo, diente por diente, allí no hay. Es todo lo contrario. Esto lo lleva al margen, al señalamiento y en últimas a las catacumbas. Esto les genera desprestigio, como vimos en aquellas citas de Celso y de Frontón, y en más de una ocasión les genera el martirio, que no se puede idealizar como lo hemos idealizado posteriormente. En la medida que nos alejamos del tiempo lo convertimos en algo idealista. No. El martirio de los primeros siglos del cristianismo hay que leerlo como una consecuencia de la coherencia en esa contracultura cristiana, en esas prácticas contraculturales.
En esos momentos no se hablaba aún de la iglesia, se hablaba del camino. Seguimos el camino, estamos en el camino, comunidades del camino, búsqueda del camino. No estábamos hablando de iglesia todavía. Luego surgen las primeras generaciones ya propiamente cristianas y se da la institucionalización de la iglesia, que culmina, por supuesto, en el Edicto de Milán. O sea, el cristianismo es una cosa antes del Edicto de Milán y otra cosa después del Edicto de Milán. Como todo proceso histórico, no es de un día para otro, sino que se va gestando, se va desarrollando. Estas comunidades cristianas, esta institucionalización no se dio de un día para otro ni por decreto. Se trató de un proceso que al menos duró 3 siglos. Rafael Aguirre, a quien ya hemos citado, que es especialista en los orígenes del cristianismo, habla de 4 etapas. Primera etapa, desde el año 30, predicación de Jesús, cuando empieza Jesús a predicar, hasta el año 70, cuando nos encontramos con la destrucción del templo. En esos primeros 40 años, los cristianos van separándose, lentamente van diferenciándose cada vez más del judaísmo. Segunda etapa, desde el año 70 hasta el año 110. Tenemos otra vez 40 años, en los cuales conviven grupos muy diversos. Lo que descubrimos en los primeros momentos son grupos diferentes, grupos muy distintos de los discípulos de Jesús, y de esos grupos solo conocemos parcial e hipotéticamente. No los conocemos plenamente, no tenemos unos testimonios muy claros. Hay que reconstruirlos a partir de escritos, a partir de testimonios. Se dan y florecen en distintos lugares con relaciones muy diversas entre ellos. No podemos hablar todavía de cristianismo en estos momentos, hasta el año 100, 110. Son años en los cuales se empieza a poner la memoria por escrito y se van fijando los textos, la mayoría de los textos que hoy conocemos. Otros 40 años, tercera parte, del 110 al 150. Empiezan a buscarse confluencias entre las distintas tendencias. Es decir, empiezan a acercarse los grupos unos a otros para fortalecerse mutuamente, empiezan a limar diferencias, a ver en qué se pueden encontrar. Se inicia la institucionalización y se da el triunfo de unas tendencias sobre otras. Ahí empiezan a marginalizarse algunas tendencias que no van a subsistir. Y luego, cuarto momento, otros 40 años, 150, 190, establecimiento del canon, institucionalización. Fíjense ustedes que esto nos da 2 siglos. Tenemos que los 2 primeros siglos del cristianismo no podemos hablar de un tronco común todavía. Posteriormente es que se va a ganar, el cristianismo proto-ortodoxo va a dominar y va a ser el cristianismo ortodoxo. Antes no, por tanto no podemos hablar de que la iglesia fue fundada por Jesús. La iglesia fue una cosa que se gestó a lo largo del tiempo. Es el largo camino desde las catacumbas, lugares de reuniones, hasta la iglesia de San Juan de Letrán, que se dice es la primera construcción eclesial como más definitiva. Con el triunfo del grupo proto-ortodoxo quedan por fuera
múltiples formas de cristianismo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto nos señala dinámicas distintas a las que normalmente estamos acostumbradas a imaginar. La iglesia como una cosa derecha, recta, a la cual hay que someterse y lo demás se desaparece. No, fue todo un proceso difícil y por supuesto de luchas. Esa dominación del grupo protoortodoxo deja por fuera los seguidores del Evangelio de Tomás, los ebionitas, los marcionistas, los montanistas, muchísimos grupos de distinto tipo de gnosticismo. Estos grupos, en algunos de estos grupos, concretamente en los montanistas, por ejemplo, en otros del gnosticismo, el papel de las mujeres era mucho más fuerte. Pero como parte de esa derrota de estos grupos, pues se derrotó definitivamente también a las mujeres. El edicto de Milán fue en el año 313. El edicto de Milán de alguna manera recoge esa contracultura cristiana, la recoge y la pone en el centro del imperio. Y entonces la contracultura que ha nacido en los márgenes, en los límites, pasa a ser la cultura oficial del imperio, con resistencias, por supuesto. Luego viene Juliano el Apóstata, que le llamamos en la tradición cristiana Juliano el Apóstata. En últimas, Juliano lo que era fiel a sus propias tradiciones. Nosotros lo llamamos el Apóstata. Era fiel a sus propias tradiciones. Bueno, entonces, a partir del edicto de Milán, esa contracultura va a ser situada en el centro cultural del imperio. Y vienen los siglos IV y V como una lucha permanente contra las herejías. Entonces tenemos que antes de tener, digamos, una iglesia más o menos consolidada, con una autoridad absolutamente clara y una cultura central, pasan siglo III, siglo IV y siglo V, en el cual muchísimos grupos de creyentes, de cristianos, de seguidores del camino, hombres y mujeres, contraculturales, seguidores del maestro de Galilea, son excluidos y de los cuales no sabemos nada. Y es importante y es interesante saber, porque en casi todos ellos vamos a encontrar herencias que podríamos retomar. Por ejemplo, en los montanistas, como les decía, el papel de las mujeres predicadoras. En los ebionistas, la radicalidad de la opción por los pobres. Es decir, hay distintas propuestas que se pierden en el camino y en la medida en que esa contracultura se va absorbiendo por el centro y se convierte en cultura central. El edicto de Milán tampoco formó la iglesia de un día a otro. De las catacumbas a las catedrales hay un largo camino, salpicado de grandezas, de luchas y de sangre muchas veces. Extirpar herejías y arrinconar prácticas y caminos distintos fue un proceso complejo, en el que se perdieron muchos valores y en el que se ocultaron muchas luces. Siempre comunidades de seguidores y seguidoras del Evangelio vivieron su fidelidad en medio de las macrocontradicciones, eso por supuesto, eso no se desconoce. Siempre hubo corrientes pequeñas a lo largo de la historia y va a permanecer durante toda la larga Edad Media de seguidores y seguidoras de comunidades pequeñas que vivieron su fidelidad en esas macrocontradicciones. Bueno, nosotros dejamos hoy aquí, la próxima sesión sería sobre la larga Edad Media, pero simplemente señalar que desde el punto de vista artístico también podríamos desarrollar una historia del cristianismo, porque de las catacumbas a los frescos de la Sistina hay un largo recorrido, que por supuesto no termina allí, que continúa.
Bueno, entonces, como les decía, dejamos allí, la próxima sesión sería sobre la Edad Media, pero en este momento pues abrimos el espacio para preguntas, discusiones, propuestas, contrapropuestas, añadidos, en fin, lo que deseen. Tienen ustedes la palabra.